El universo en el que habitamos es un tapiz tejido con hilos de misterio y maravilla, un lugar donde lo imposible a menudo se manifiesta de las formas más inesperadas y desconcertantes. A lo largo de los siglos, tanto la humanidad como la propia naturaleza han sido testigos y protagonistas de eventos que desafían toda lógica, que rompen los esquemas de lo que consideramos normal y nos obligan a cuestionar los límites de nuestra comprensión. Son anomalías, singularidades que perforan el velo de lo cotidiano y nos muestran una faceta del mundo mucho más extraña y fascinante de lo que jamás imaginamos. Hoy te mostraré las cosas más raras que le han pasado a la humanidad y la naturaleza, relatos que te dejarán sin aliento. Prepárate para un viaje a través de lo inexplicable, un recorrido por historias tan verídicas como perturbadoras. Cada uno de los casos que exploraremos está documentado, basado en hechos reales, que han sido estudiados, debatidos y, en muchos casos, siguen sin una explicación definitiva que satisfaga a todos. No son cuentos de ficción, sino fragmentos de una realidad que supera con creces cualquier fantasía. Te pido que abras tu mente y te prepares para asimilar lo que estás a punto de ver y escuchar, porque la verdad, como dicen, a menudo es más extraña que la ficción. Antes de sumergirnos en este abismo de rarezas, quiero aclarar, como siempre, que todo el material audiovisual y sonoro que verás en este video, las imágenes, los clips y la música de fondo que nos acompañará en esta travesía, son completamente libres de derechos de autor o se utilizan bajo las normativas del uso justo. El propósito de este video es meramente informativo y de entretenimiento, buscando arrojar luz sobre las maravillas y los enigmas de nuestro mundo. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Imagina por un momento que estás caminando tranquilamente por la calle, quizás volviendo a casa después de un largo día de trabajo. El cielo se nubla, las primeras gotas de lluvia comienzan a caer y abres tu paraguas. Pero lo que golpea la lona no es agua. Son cuerpos pequeños, húmedos y retorciéndose. Miras hacia arriba, confundido, y ves que del cielo no caen gotas, sino peces, cientos de ellos, golpeando el asfalto, los techos de los coches, llenando las aceras con un espectáculo tan bizarro como increíble. Esto no es el guión de una película de terror de bajo presupuesto, es un fenómeno real. Se le conoce como lluvia de animales, y ha sido documentado a lo largo de la historia en innumerables lugares del globo. Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, los registros hablan de precipitaciones de peces, ranas, medusas e incluso, en los relatos más espeluznantes, arañas. Peces, ranas, medusas, arañas. En la ciudad de Yoro, Honduras, el fenómeno de la lluvia de peces es tan recurrente que se ha convertido en una celebración anual, un evento esperado por sus habitantes que desafía la explicación simple y nos sumerge en un profundo misterio meteorológico. La teoría científica más aceptada sugiere que estos eventos son causados por trombas marinas o tornados. Se postula que estos poderosos vórtices de viento, al pasar sobre cuerpos de agua como lagos o mares, pueden succionar a las criaturas de poco peso que habitan en ellos. El tornado transportaría a estos animales a grandes altitudes y distancias, para finalmente liberarlos sobre tierra firme cuando la fuerza del viento disminuye. Suena lógico, ¿verdad? Pero esta explicación tiene sus grietas. ¿Cómo es posible que estos tornados sean tan selectivos? En la mayoría de los casos reportados, solo cae una especie de animal. No llueven peces junto a algas, ranas y sedimentos del fondo del lago. No, llueven solo peces, o solo ranas, casi como si una fuerza invisible los hubiera clasificado meticulosamente antes de arrojarlos desde las nubes. Esta selectividad es uno de los detalles más perturbadores y difíciles de explicar para la ciencia convencional, dejando la puerta abierta a la especulación. Además, hay testimonios que describen a los animales cayendo desde un cielo completamente despejado, sin rastro de nubes de tormenta, tornados o vientos huracanados en las cercanías. ¿Cómo podrían ser transportados en esas condiciones? ¿Qué fuerza invisible los eleva y los deja caer kilómetros tierra adentro? Algunos testigos han reportado que los peces estaban congelados, envueltos en bloques de hielo, lo que añade otra capa de extrañeza al ya de por sí bizarro fenómeno. Pensemos en el terror primordial que un evento así puede causar. En 2015, en la región de Goulburn, Australia, los residentes se despertaron para encontrar sus propiedades cubiertas por millones de pequeñas arañas y sus telarañas, un fenómeno conocido como cabello de ángel.
Aunque se cree que es una técnica de migración, imaginar una lluvia literal de arácnidos es suficiente para alimentar las pesadillas de cualquiera. El cielo, ese manto que usualmente nos protege, se convierte de repente en una fuente de horror. Estos eventos nos recuerdan que la naturaleza opera bajo reglas que a menudo no comprendemos del todo. Son fallos en la matriz, eventos que rompen la monotonía de las leyes físicas que damos por sentadas. La lluvia de animales es un recordatorio tangible y visceral de que vivimos en un planeta lleno de sorpresas, donde lo que consideramos imposible puede estar, literalmente, a la vuelta de la esquina, cayendo desde el cielo sin previo aviso. Cada vez que mires al cielo nublado, quizás una parte de ti recuerde estas historias. Quizás te preguntes si las próximas gotas serán de agua o de algo mucho, mucho más extraño. La lluvia de animales no es solo una curiosidad meteorológica, es un profundo misterio que flota sobre nuestras cabezas, un enigma que cae del cielo y nos obliga a mirar hacia arriba con una mezcla de asombro y un sutil, pero persistente, escalofrío. La historia de la humanidad está marcada por momentos de una oscuridad tan profunda que su sola mención provoca un escalofrío. El 6 y 9 de agosto de 1945 son, sin duda, dos de esas fechas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki representan uno de los capítulos más aterradores de nuestra existencia, la demostración de nuestro poder para aniquilarnos a nosotros mismos. En medio de ese infierno de fuego y radiación, la supervivencia era un milagro. Sobrevivir a uno de ellos era casi imposible. Sobrevivir a ambos es algo que desafía toda probabilidad. Esa es la increíble historia de Tsutomu Yamaguchi, un hombre cuya vida se entrelazó con el apocalipsis nuclear no una, sino dos veces. Yamaguchi, un ingeniero naval de 29 años, se encontraba en Hiroshima por un viaje de negocios para Mitsubishi Heavy Industries. El 6 de agosto, mientras caminaba hacia el astillero, vio un bombardero B-29 en el cielo. Vio un objeto caer, y entonces, el mundo se convirtió en un destello blanco y ensordecedor. La explosión de Little Boy lo arrojó por los aires, le rompió los tímpanos y lo quemó gravemente en el lado izquierdo de su cuerpo. Desorientado, herido y rodeado de una devastación inimaginable, logró reunirse con dos de sus colegas que también habían sobrevivido. Pasaron la noche en un refugio antiaéreo, escuchando los gritos de los moribundos, presenciando escenas que perseguirían a cualquier ser humano por el resto de sus días. Al día siguiente, desafiando toda lógica, decidió que debía volver a casa. Su hogar estaba en Nagasaki. Yamaguchi, con sus heridas vendadas y su cuerpo irradiado, atravesó una ciudad convertida en cenizas para tomar un tren y emprender el viaje de regreso. Llegó a Nagasaki el 8 de agosto, exhausto y enfermo. Al día siguiente, el 9 de agosto, a pesar de sus terribles heridas, se presentó en la oficina de su empresa para informar a su supervisor sobre lo que había presenciado en Hiroshima. Estaba describiendo el hongo atómico, el destello cegador, la onda expansiva. Su jefe, incrédulo, lo escuchaba con escepticismo. ¿Cómo podía una sola bomba destruir una ciudad entera? Justo en ese momento, a las 11:02 de la mañana, una luz blanca y familiar volvió a llenar la habitación. La ventana estalló. Era Fat Man. Por segunda vez en 3 días, Tsutomu Yamaguchi se encontraba a menos de 3 kilómetros del hipocentro de una explosión atómica. El destino, o una suerte cósmica y retorcida, lo había puesto de nuevo en el epicentro del fin del mundo. Milagrosamente, esta segunda explosión no le causó nuevas heridas graves. El edificio de oficinas de Mitsubishi, más robusto, lo protegió de la onda expansiva directa. Sin embargo, sus vendajes fueron arrancados y fue expuesto a una nueva y masiva dosis de radiación. Su esposa e hijo, que habían salido a buscar ungüento para sus quemaduras, también sobrevivieron milagrosamente. Pero la pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba la larga y dolorosa lucha contra los efectos de la radiación. La historia de Yamaguchi no fue ampliamente conocida hasta muchos años después. Él, como muchos otros Hibakusha, sobrevivientes de la bomba, prefirió vivir una vida tranquila, sin hablar del horror que había presenciado. Fue en sus últimos años cuando decidió compartir su testimonio, convirtiéndose en un ferviente defensor del desarme nuclear. Su existencia era la prueba viviente de la locura de la guerra atómica y al mismo tiempo un testimonio asombroso de la resiliencia del espíritu humano.
Tsutomu Yamaguchi es el único ser humano reconocido oficialmente por el gobierno de Japón como superviviente de ambas bombas atómicas. Falleció en 2010, a la edad de 93 años, por cáncer de estómago, una enfermedad probablemente relacionada con la radiación. Su vida es una anomalía estadística, una historia tan improbable que parece ficción. Un hombre que miró a la cara al sol artificial, creado por el hombre en 2 ocasiones distintas, y vivió para contarlo. Su historia no es solo sobre supervivencia, es un eco de advertencia que resuena desde el pasado. La naturaleza es la artista más grande y misteriosa que existe. Pinta paisajes, esculpe montañas y compone sinfonías con el viento y el agua. Pero a veces, su arte adquiere patrones tan geométricos y precisos que parecen obra de una inteligencia superior, de algo que no pertenece a este mundo. Este es el caso de uno de los enigmas más fascinantes del mundo natural, los círculos de hadas. Un fenómeno que transforma vastas extensiones de tierra en un lienzo de puntos casi perfectos. Imagina sobrevolar el desierto de Namibia, en el sur de África. Debajo de ti, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, el árido paisaje está salpicado por millones de círculos de tierra desnuda, cada uno rodeado por un anillo de hierba alta y verde. Estos círculos, que varían en tamaño desde unos pocos metros hasta más de 10, forman patrones regulares y espaciados, como si un jardinero cósmico hubiera diseñado meticulosamente el terreno. Son tan uniformes que desafían la aleatoriedad que solemos asociar con la naturaleza. Durante décadas, los científicos han tratado de desentrañar el misterio de su formación. Las leyendas locales del pueblo Himba ofrecen explicaciones mucho más poéticas y aterradoras. Cuentan que los círculos son las huellas de su dios original, Mukuru. Otras leyendas afirman que son obra de dragones que habitan bajo la corteza terrestre y cuyo aliento venenoso quema la vegetación en la superficie, creando estos parches circulares de muerte y vida. La ciencia, por supuesto, busca respuestas más terrenales, pero no menos fascinantes. Una de las teorías principales sugiere que los culpables son las termitas de arena de la especie. Se cree que estas colonias de insectos subterráneos se comen las raíces de la hierba, creando el parche de tierra desnuda en el centro. El círculo sin vegetación se convierte en un reservorio de agua de lluvia que no es consumida por las plantas, y esta humedad se filtra hacia los bordes, permitiendo que el anillo de hierba a su alrededor prospere. Sin embargo, esta teoría no convence a todos. Investigadores que han excavado en el centro de numerosos círculos no siempre han encontrado evidencia de colonias de termitas activas. Además, en 2014, el misterio se profundizó cuando se descubrieron círculos de hadas idénticos a miles de kilómetros de distancia, en la remota región de Pilbara, en Australia. Un continente distinto, un ecosistema diferente, pero el mismo patrón enigmático. Esto puso en jaque la teoría de las termitas, ya que las especies de insectos son diferentes. Esto dio lugar a una segunda hipótesis principal, que se centra en la autoorganización de las plantas en su lucha por los escasos recursos hídricos. En ecosistemas tan áridos, las plantas compiten ferozmente por el agua. La teoría de la autoorganización sugiere que las hierbas más fuertes succionan toda el agua a su alrededor, creando una zona muerta a su lado, lo que resulta en los parches de tierra desnuda. Los patrones circulares serían entonces la forma más eficiente para que las plantas compartan los recursos limitados. El debate entre la teoría de las termitas y la de la autoorganización del agua es intenso en la comunidad científica. Algunos creen que ambos mecanismos podrían estar trabajando juntos, en una compleja interacción entre la ingeniería de los insectos y la física de los fluidos en el suelo. Pero la verdad es que hasta el día de hoy no hay un consenso definitivo. Los círculos de hadas siguen siendo un rompecabezas, un código secreto escrito por la naturaleza en el lenguaje de la tierra y la hierba. Estos patrones nos obligan a reconsiderar nuestra visión de los ecosistemas. No son simplemente un caos de vida compitiendo, sino sistemas complejos capaces de generar un orden y una geometría a gran escala que rivaliza con el diseño humano. Son un recordatorio de que bajo nuestros pies, en los desiertos más inhóspitos, se están desarrollando procesos de una elegancia y una complejidad que apenas comenzamos a comprender. Los círculos de hadas son la prueba de que la naturaleza es, y siempre será, la ingeniera más sorprendente. El sueño es una necesidad biológica fundamental.
es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo y nuestra mente se reparan, consolidan recuerdos y se reinician para un nuevo día. Privar a un ser humano del sueño tiene consecuencias devastadoras: alucinaciones, paranoia, deterioro cognitivo y, finalmente, la muerte. Es una regla inquebrantable de nuestra biología. Pero, ¿y si existiera un hombre que rompió esa regla? ¿Un hombre que, simplemente, dejó de dormir? Esta es la asombrosa y controvertida historia de Thai Ngoc, un agricultor vietnamita que afirma no haber dormido una sola noche desde 1973. Según su propio relato, todo comenzó después de un episodio febril. Tras recuperarse de la enfermedad, descubrió que era incapaz de conciliar el sueño. Las noches pasaron, luego las semanas, los meses y finalmente los años. El sueño, ese refugio diario para el resto de la humanidad, simplemente lo había abandonado para siempre. Lo más increíble del caso de Thai Ngoc no es solo su supuesta vigilia perpetua, sino su aparente estado de salud. A pesar de décadas de insomnio crónico, él afirmaba sentirse perfectamente normal. Llevaba una vida activa, trabajando en su granja, cargando pesados sacos de pienso para cerdos y cuidando de su familia. No mostraba los signos de deterioro físico o mental que la ciencia médica esperaría de una privación del sueño tan extrema. Su caso atrajo la atención de medios de comunicación y algunos equipos médicos, tanto vietnamitas como extranjeros. En 2006, un equipo de televisión japonés lo visitó, monitorizándolo durante un día y una noche. Las cámaras lo registraron trabajando, comiendo y permaneciendo despierto, con los ojos abiertos, durante toda la noche. Sin embargo, estas observaciones no fueron estudios clínicos rigurosos. No se realizaron electroencefalogramas para medir su actividad cerebral. Aquí es donde la historia se vuelve turbia y entra en el terreno de la especulación. Los escépticos y muchos expertos en sueño sugieren que es biológicamente imposible que un ser humano sobreviva sin dormir durante tanto tiempo. La teoría más plausible es que Thai Ngoc experimenta microsueños. Estos son episodios de sueño extremadamente breves, que duran solo unos segundos, de los que la persona a menudo no es consciente. Podría estar durmiendo con los ojos abiertos, en ráfagas tan cortas que ni él ni un observador casual lo notarían. Sin embargo, el propio Thai Ngoc insiste en que está completamente consciente en todo momento. Para él, la noche no es un período de descanso, sino un tiempo extra para trabajar. Ha cavado estanques y ha realizado otras labores agrícolas bajo el manto de la oscuridad, aprovechando las horas que el resto del mundo pasa en la inconsciencia. Su esposa confirma su historia, afirmando que nunca lo ha visto dormir, aunque sí lo ha visto recostarse e intentar relajarse. La ciencia médica no tiene una respuesta definitiva para el caso de Thai Ngoc. Sin un estudio del sueño completo y controlado en un laboratorio, su condición sigue siendo un misterio anecdótico. ¿Es un fraude? ¿Es un caso único de microsueños extremos? ¿O es, como él afirma, un hombre que genuinamente ha perdido la capacidad de dormir sin sufrir consecuencias fatales? Su cerebro podría haberse adaptado de una manera que aún no comprendemos. La historia de Thai Ngoc nos obliga a cuestionar los límites de la resistencia humana y la flexibilidad de nuestra biología. Es un caso atípico que se sitúa en la frontera entre el hecho médico documentado y el folclore moderno. Sea cual sea la verdad, su vida es un enigma viviente, un hombre atrapado en un estado de vigilia perpetua, un faro humano que nunca se apaga en la larga noche de Vietnam, desafiando una de las reglas más básicas de la vida misma. En el corazón del Gran Valle del Rift, en el norte de Tanzania, yace un cuerpo de agua de una belleza extraña y mortal. Sus aguas, a menudo teñidas de un rojo sangre intenso por las cianobacterias, brillan bajo el sol africano como una joya macabra. Este es el lago Natron, un lugar que parece sacado de un paisaje de otro planeta, pero su apariencia alienígena es solo el preludio de su naturaleza verdaderamente aterradora. El lago Natron es un lugar donde la vida se convierte en piedra. La química de este lago es extrema. Es uno de los cuerpos de agua más alcalinos del mundo, con un pH que puede superar el 10.5, casi tan cáustico como el amoníaco. Además, sus aguas son extremadamente salinas y pueden alcanzar temperaturas de hasta 60 grados Celsius.
Esta combinación letal se debe a los depósitos de carbonato de sodio y otros minerales que fluyen hacia el lago desde las colinas circundantes, un compuesto que los antiguos egipcios usaban en el proceso de momificación. Cualquier animal que no esté adaptado a este ambiente infernal y que tenga la desgracia de morir en sus aguas, o incluso de sumergirse en ellas, se enfrenta a un destino espeluznante. El agua, rica en natrón, comienza un proceso de calcificación casi instantáneo. Penetra en los tejidos del animal, preservándolo a medida que lo convierte en una estatua de sal dura como la piedra. Las imágenes son inolvidables y profundamente perturbadoras. Aves, murciélagos y otros animales yacen en las orillas del lago, perfectamente conservados en las posturas exactas en las que murieron. Un flamenco con el cuello elegantemente curvado, un murciélago con las alas extendidas, un águila pescadora congelada en el acto de lanzarse sobre una presa inexistente. Son esculturas naturales, monumentos a la muerte creados por la química única del lago. El fotógrafo Nick Brandt fue quien trajo estas imágenes espectrales a la atención del mundo. En su libro Across the Ravaged Land, documentó estas criaturas calcificadas, colocándolas en poses de vida para resaltar la extraña y hermosa tragedia de su destino. Las fotografías parecen montajes surrealistas, pero son completamente reales. Son los cadáveres petrificados que las aguas del lago Natron arrojan a sus orillas. A pesar de su naturaleza mortal, el lago Natron es, paradójicamente, un santuario para un tipo de vida. Es el lugar de reproducción más importante del mundo para el flamenco enano. Estas aves han evolucionado para soportar las condiciones cáusticas. Sus patas tienen una piel resistente que las protege y construyen sus nidos de barro en los islotes de sal que se forman en el lago, a salvo de los depredadores terrestres que no se atreven a cruzar las aguas mortales. Este contraste es lo que hace al lago Natron tan fascinante. Es un lugar de muerte y de vida, un ecosistema de extremos absolutos, un lago que mata y petrifica a casi todo lo que lo toca, pero que al mismo tiempo es la cuna esencial para la supervivencia de una especie. Es un recordatorio de la increíble capacidad de adaptación de la vida, pero también del poder implacable y transformador de la geología y la química de nuestro planeta. Visitar el lago Natron es como caminar por un cementerio de estatuas naturales. Cada figura calcificada cuenta una historia silenciosa de un encuentro fatal con uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Es un lugar que nos muestra, de la manera más gráfica posible, que la línea entre la vida y la muerte puede ser tan extraña y permanente como la piedra. Un museo de la naturaleza donde las exhibiciones son reales y eternas. Hemos viajado desde los cielos que llueven vida hasta un lago que la convierte en piedra. Hemos sido testigos de la increíble resistencia humana frente al poder del átomo y hemos contemplado misterios que la ciencia aún lucha por comprender. Cada una de estas historias es una ventana a una realidad más profunda y extraña, un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas y enigmas que esperan ser descubiertos. Los fenómenos que hemos explorado hoy no son meras anécdotas, son hechos que nos obligan a ser más humildes ante la complejidad del universo y la tenacidad de la vida. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de lo insólito. Espero que estas historias te hayan fascinado tanto como a mí. Como mencioné al principio, quiero reiterar que todos los videos, imágenes y sonidos utilizados en la creación de este documental son libres de derechos de autor o se emplean bajo las normas del uso justo, con el único fin de informar y entretener. El conocimiento es un patrimonio que debe ser compartido, y estos misterios pertenecen a la curiosidad de toda la humanidad. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos hechos te pareció más increíble o perturbador? La lluvia de animales, la doble supervivencia atómica, los círculos de hadas, el hombre que no duerme o el lago petrificador. Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Si conoces otro misterio igualmente fascinante, no dudes en mencionarlo. El diálogo enriquece nuestra comprensión del mundo. Gracias por ver.